Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Ahí quedamos. Bueno, vamos a dar inicio a vamos a continuar con la parte que nos faltaba de prevención de infecciones asociadas a los dispositivos. Va a continuar la licenciada Rosa. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar del otro lado y acá presente. Vamos a dar, como dijo el doctor, continuidad al taller, al tema que quedó pendiente del taller anterior. Y son las medidas de prevención de infecciones asociadas a catéter central. Estas, como nos explayamos en la clase anterior, cuando hablamos de paquete de medidas, son aquellas intervenciones que tienen evidencia científica, que están realizadas o estudiadas por las asociaciones científicas y que elaboran las normativas. Este es un artículo, infecciones asociadas a catéter venoso central. Fíjense ustedes ahí los hospitales, las instituciones de salud que participaron en el trabajo para elaborar las normativas. Bueno, vamos a definir las infecciones sanguíneas nosocomiales. Estas son una causa importante de morbilidad y mortalidad. Pueden ser primarias y secundarias. Las más frecuentes son las primarias y estas están relacionadas con catéteres venosos centrales y se producen principalmente en las unidades de cuidado intensivos. Las secundarias están relacionadas con infecciones en otros sitios como pulmón, tracto urinario, heridas quirúrgicas, entre otros. Las infecciones asociadas a catéter central engloban diferentes entidades y ahí vamos a definir brevemente cada una de ellas. Tenemos las bacteremias asociadas a catéter, tenemos la infección del sitio de inserción, el cual se caracteriza por presentar eritema, induración mayor, sensibilidad y exudado en un área de 2 centímetros en torno al punto de exteriorización del catéter. También podemos hablar de infección del túnel. Esta se caracteriza por presentar eritema, aumento de la sensibilidad y o induración a más de 2 centímetros del sitio de salida y lo largo del trayecto subcutáneo de un catéter tunelizado. También tenemos otra entidad que es la infección del bolsillo. Esta se caracteriza también por eritema y o induración en el bolsillo subcutáneo de un catéter totalmente implantable. En cuanto a la definición clínica de bacteremia asociada a catéter central, se refiere al hallazgo de al menos un hemocultivo periférico positivo en un paciente con clínica de infección. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? Fiebre, escalofríos y o hipotensión, sin otra fuente aparente de infección del torrente sanguíneo, con una punta de catéter o un retrocultivo positivo, con tiempo diferencial, con idéntico germen y antibiograma. La clase anterior que dio la doctora Pato, había ella aclarado muy bien que cuando se hacía hemocultivo se sospechaba de una bacteremia, había que hacer o retrocultivo o tomar también, si se puede, la punta de catéter. ¿Cuáles son las medidas, las recomendaciones? Les voy a nombrar las primeras. Dice, priorice el uso del sitio subclavia en relación a yugular y femoral
evaluando riesgos y beneficios de las complicaciones infecciosas versus las mecánicas. Evite el sitio subclavio en pacientes que se hemodializan y en pacientes con enfermedades renal avanzadas para evitar la estenosis de la vena subclavia. Utilice una fístula o injerto en pacientes con insuficiencia renal crónica en lugar de un catéter venoso central para el acceso permanente para la diálisis. Y en este punto quiero hacer hincapié. Utilizar las precauciones máximas de barrera estéril para la inserción de catéter venoso central. Que ese paquete nos preparan en nuestra central de esterilización y tienen que pedir así el paquete de máxima barrera para catéter venoso central. ¿Qué elementos o qué trae? Trae la gorra, justo la que nombro no trae, eso tienen que pedirle al personal de enfermería que retira con los EPP descartables. Pero trae bata estéril para quién, para el que va a realizar el procedimiento y para quien va a ayudar en el procedimiento. Guantes estériles también le provee en la institución, así en el servicio, y cortina de cuerpo completo estéril. ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia eso de cortina? Ese paquete que le digo de máxima barrera está compuesto por una compresa grande para cubrir al paciente. Y a veces cuando no tienen compresa se van a encontrar con una sábana blanca grande que está estéril con el resto de los elementos que le nombré. Entonces, cuando van a hacer un catéter venoso central, tienen que retirar o tienen que decir la enfermería que les retire ese paquete de máxima barrera. Ahora, el tema del gorro, ustedes le piden a la enfermería qué es lo que le va. Y mascarilla, que puede ser antiparra o la máscara facial, eso tienen ustedes de su uso individual. ¿Entienden? Entonces ahí tienen detallado todas las medidas de acuerdo al grado de evidencia. Pero quería hacer hincapié en ese. Después otra parte con que quiero hacer hincapié es la preparación de la piel con clorexidina alcohólica y dejar secar. En realidad en nuestro hospital hacen con alcohol al 70%, que ahí también nombra como alternativa al no tener la clorexidina, porque la clorexidina no es la que tenemos al 2 o al 4%, es la clorexidina acuosa. Entonces, al no tener, tenemos la alternativa de alcohol iodado o alcohol al 70%. Lo que más utilizan es alcohol al 70%. Y siguen las intervenciones ahí de acuerdo al grado de evidencia. Pero yo quería hacer hincapié en esos dos. ¿Cuáles son? Este es el paquete de medida y el paquete de medida se aplica en el momento de la inserción y también hay un paquete de medida para la conservación del catéter. Estas medidas yo le había dicho que un paquete estaba básicamente compuesto como mínimo por 3 a 5 medidas o intervenciones. En este caso tenemos 4 y ahí tienen. Higiene de las manos, de quiénes se deben higienizar. El operador, el que va a realizar el procedimiento y el ayudante. La utilización de máximas precauciones de barrera que le acabo de aclarar, se tiene que vestir el operador, el ayudante y cubrir con esa compresa grande al paciente o esa sábana. La antisepsia de la piel del sitio de punción con clorexidina, si no tenemos con alcohol al 70%, y evitar el acceso de vena femoral. O sea, básicamente estas medidas podría formar parte de nuestro paquete y ahí tenemos abajo como qué es lo que se verifica cuando uno evalúa si se cumple o no esas medidas, esas intervenciones o el paquete. De esas 4 medidas que están ahí, si uno de ellos no se llega a cumplir, el paquete ya no es efectivo, el paquete ya no se cumple. Ese es un aspecto a tener en cuenta. Este es en cuanto a el mantenimiento. Fíjense las medidas que forman parte. Higiene de las manos, la antisepsia de la piel de sitio de punción con clorexidina en el cambio de cobertura, cobertura adecuada e intacta, eso quiere decir que ni bien se realizó el procedimiento, se cubrió la parte del acceso con gasa o con un protector transparente, un Tergaderm se llama,
y que diariamente una de las medidas es evaluar la necesidad de ese catéter central. Entonces está otra vez este paquete compuesto por 4 intervenciones y tener en cuenta que cuando uno de ellos no se cumple, el paquete no es efectivo. Es para recordar ahí, paquete de medidas para la inserción, higiene de manos, máximas precauciones de barrera durante la inserción, antisepsia de la piel, evitar la vena femoral en pacientes adultos y el paquete para el mantenimiento, higiene de manos, antisepsia de piel con cloricidina en el cambio del apósito, cobertura intacta y desinfección de las conexiones con alcohol y remoción de los catéteres innecesarios. O sea, evaluar diariamente si amerita o no que el paciente continúe con este acceso vascular central. Y la desinfección de las conexiones se refiere a que cada vez que el personal de salud acceda para administrar un medicamento, el puente de acceso lo tiene que desinfectar con un algodón con alcohol. Son medidas básicas, pero que por lo general se omiten. Eso está un poquito mejor, más visto nomás, pero son las mismas intervenciones. Ahora vamos al otro tema que nos quedó pendiente, las medidas de prevención de infección urinaria relacionado al sondaje vesical. También estos son los artículos especiales que avalan el paquete, las medidas que forman parte del paquete. Es importante estas dos definiciones. Bacteriuria asintomática asociada a sonda vesical. Esta condición refiere a todo paciente con sonda vesical colocado más que su colocación haya sido más de 48 horas. Y tenemos como resultado un urocultivo positivo para mayor o igual a un microorganismo con recuento de mayor o igual a 105 unidades formadoras de colonia y ausencia de signos y síntomas de infección. Generalmente no requiere tratamientos con antibióticos, excepto en grupos de alto riesgo de complicaciones como embarazadas, trasplantados renales y previo procedimiento urológico endoscópico con riesgo de sangrado. Esa es la situación o el escenario en el cual una bacteriuria asintomática sí o sí debe ser tratado con antibióticos. Después tenemos la otra definición, infección urinaria asociada a sonda vesical. Presenta los mismos criterios de la bacteriuria asintomática asociada a sonda vesical, pero con signos y síntomas de infección urinaria. Estos signos y síntomas suelen ser fiebre, molestias en el hipogastrio, alteraciones del sensorio, hematuria aguda y disautonomía en parapléjicos. Este criterio también incluye pacientes que permanecieron sondados por más de 48 horas y presentan síntomas clásicos de infección del tracto urinario, como ser disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, inclusive después de la extracción de la sonda vesical. En cuanto a las medidas o las intervenciones para la prevención de esta infección relacionada a la sonda vesical, la estrategia con la que contamos se focaliza en 3 aspectos o momentos. En primer lugar, que la indicación sea apropiada para el procedimiento. Tiene que tener una indicación apropiada, adecuada para indicar la sonda vesical. Las otras intervenciones se basan durante la colocación de la misma, o sea, durante el procedimiento. Y después hay una serie de intervenciones en relación al mantenimiento del circuito. Fíjense, acá les nombran las indicaciones apropiadas, en qué situaciones uno debe indicar el sondaje. Cuando hay una retención aguda de orina u obstrucción vesical, cuando hay necesidad de control de diuresis en pacientes críticamente enfermos, la necesidad de curación a nivel sacro o perineal, cuando el paciente tiene incontinencia urinaria, inmovilización prolongada cuando hay daño a la columna lumbar o dorsal,
potencialmente inestable o fractura de cadera, uso perioperatorio en procedimientos quirúrgicos seleccionados, pacientes sometidos a procedimientos urológicos o de la estructura contigua al aparato genitourinario, cirugías que se anticipa que serán prolongadas. En ese caso, los catéteres deben ser retirados inmediatamente en la unidad de recuperación de anestesia, y si no tenemos esa unidad de recuperación, antes de salir del quirófano. Pacientes que deben recibir infusiones en grandes volúmenes o diuréticos y la necesidad de control de diuresis en el postoperatorio. Estas son las indicaciones apropiadas, vamos a decir, para que se indiquen un catéter urinario en los pacientes. En cuanto a qué medidas forman parte del paquete: higiene de las manos, la inserción aséptica y el mantenimiento adecuado del circuito, el drenaje estéril, continuo y cerrado, y la evaluación diaria también de la necesidad del catéter. Como siempre, si una de estas medidas no se cumplen, el paquete ya no es efectivo. Ahí tienen nuevamente para recordar: higiene de manos, ambiente aséptico durante la inserción. ¿Qué significa eso? Que los materiales necesarios para poder realizar una sonda vesical es contar con la sonda, con la bolsa colectora, guantes, compresa. ¿Qué tipo de compresa? Una compresa lisa y una fenestrada, gasas y antisépticos adecuados o solución estéril para la limpieza periuretral. Por lo general, sí o sí, amerita siempre realizar una higiene perineal antes de colocar una sonda. La utilización de lubricantes estériles unidosis para la inserción, asegurar adecuadamente el catéter urinario del sistema de drenaje, y el sistema de drenaje es estéril, continuo y cerrado. O sea, una vez que se conecta la bolsa colectora a la sonda, bajo ningún aspecto debemos proceder a desconectar. Y las veces que vamos a medir la diuresis, es importante utilizar un recipiente para ese paciente y hacerlo con, primero, higiene de manos, me coloco guante y voy, mido y descarto, y me lavo otra vez las manos, me coloco guante para ir al siguiente paciente. Si yo no hago ese cuidado, lo que voy a hacer es facilitar la transmisión cruzada. En cuanto a las medidas para el mantenimiento, higiene de las manos y uso de guantes durante la manipulación, el sistema de drenaje es continuo, debe ser continuo, cerrado, y siempre mantener por debajo de la vejiga, el contenedor limpio y exclusivo para medir, para desabotar la orina que está en la bolsa, y también evaluar diariamente la necesidad de que ese paciente continúe sondado. Hasta ahí, a grandes rasgos, los paquetes de medida que nos faltaban, que eran para catéter central y urinario. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que forma parte del taller número 4, que tiene que ver con lo que nos ha sucedido en estos 2 años, que es la pandemia por COVID-19. Como ustedes saben, nuestro hospital fue el primer centro de referencia de derivación de COVID-19 de la provincia. Aquí nosotros atendimos a los primeros casos y podemos decir que hemos adquirido mucha experiencia con respecto a COVID-19. Y gran parte del equipo que se formó en este lugar fue y forma parte actualmente del equipo del hospital de campaña. Ahora vamos a ver cómo tenemos que continuar cuidando la salud ocupacional de nuestros pacientes con respecto a COVID-19. En una primera parte vamos a hablar de la epidemiología y del diagnóstico de COVID-19, nos va a dar la doctora Palacios, y luego Rosa con respecto a equipo de protección personal y mecanismos de transmisión, y si alcanza el tiempo vamos a hablar algo de vacunas, si no lo vamos a dejar para el próximo taller, dado que para no cansarnos mucho. ¿Dónde está? Este.
Bueno, buen día todavía. Yo soy la doctora Palacios. Estoy en el comité de infectología y trabajo en el servicio de neonatología, generalmente. Bueno, nos toca hablar del COVID-19. Como decía el doctor, cuando empezó todo esto, nuestro hospital fue, digamos, el centro de referencia para los pacientes COVID, que fue desde que se inició la pandemia, en marzo de 2020, hasta el 9 de julio del 2020, donde se trasladó todo al hospital de campaña. Y nuestro hospital quedó en ese entonces como hospital post-COVID. Actualmente, debido a que ha disminuido el número de casos, volvimos a ser hospital general y solo quedó para algunos casos, que son muy pocos, los embarazos con COVID positivo, los nacimientos en este lugar. Y en la maternidad del hospital Eloísa Torrent del Vidal. Bueno, el COVID-19 es una enfermedad producida por un virus de la familia coronavirus, el SARS-CoV-2. En diciembre de 2019, la OMS, o sea, en realidad se detectó un brote epidémico en Wuhan, Hubei, China. De ahí se expandió la infección y en enero de 2020 la OMS declaró emergencia en salud a esta epidemia, lo cual en marzo del 2020 fue declarado pandemia. Hasta el momento estamos en esa situación. Actualmente este es el parte del día de hoy, en el cual hay hoy 649 casos activos. En el hospital de campaña tenemos 38 pacientes internados, 26 en clínica general y 12 en la unidad de cuidados intensivos. Se han detectado 127 casos de 3.198 testeos. Esa es la situación de hoy, ¿no es cierto? Pero tuvimos situaciones muy feas en el cual el número de pacientes fueron muchos, en el cual el hospital de campaña tuvo una ocupación de 270 pacientes en clínica y 85 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En total, en un día, hubo 355 pacientes internados por COVID. Para que vean, digamos, lo que puede volver a suceder con la nueva ola de COVID. Bueno, ¿cómo se transmite el SARS-CoV-2? De persona a persona, por gotas y aerosoles principalmente, y también se puede transmitir, pero en una menor proporción, por contacto con fomites, por superficie contaminada. Ingresa a través de la boca, nariz u ojo, y el periodo de incubación es entre 1 a 14 días, un promedio de 6 días. La prevención general, el distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado de manos, y algo que nos cuesta un montón, porque somos reabraceros, o sea, no abrazarse, no saludarse con un beso, solo levantando la mano y no compartir el mate. Esas medidas tenemos que seguir respetando, porque si bien estamos en un periodo de calma, existen brotes en conglomerados, digamos, en distintos lugares. Bueno, este es un folleto de Nación, en el cual relata que es una enfermedad respiratoria leve, en su mayoría, pero que puede complicarse, se transmite a través de la vía respiratoria, y esas son las pautas de alarma que deberíamos enseñar a la población general. Principalmente lavado de manos, cuidarse al estornudar o toser, hacerlo en el pliegue de codo, no llevar las manos a los ojos y nariz sin lavarse previamente, ventilar bien los ambientes,
desinfectar los objetos que se usan con frecuencia, y de los síntomas vamos a hablar a posterior. Bueno, reiteramos, para que quede bien en claro, usar bien el barbijo que cubra la nariz y el mentón, el lavado de mano, respetar la distancia de 2 metros y ventilar constantemente. Hay que tener en cuenta también que el virus muta y ha generado diferentes variantes. Y por ejemplo ahora la que se está incrementando, que es la variante Delta, que tiene mayor poder de infectividad. Y hay que tener en cuenta con el distanciamiento social y los cuidados. El COVID-19 tiene múltiples manifestaciones y diversos grados de afectación. En un 95% de los casos el manejo es ambulatorio. Las formas de presentación son asintomática, leve, moderada y severa. El diagnóstico de definición de caso, el antecedente, que eso se lo obtiene a través del triage, que después ya vamos a hablar qué es, a través de la presentación clínica, que son los signos y síntomas que presenta, y el laboratorio, que es fundamental. Existen diferentes pruebas, pero el gold estándar sería la prueba de biología molecular por reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa, que es la PCR. También se puede detectar el SARS-CoV-2 con prueba biológica molecular por reacción de ampliación isotérmica mediada por bucle, detección de antígeno de SARS-CoV-2, que es una prueba no molecular, que es el test rápido, y detección de anticuerpos dirigido por SARS-CoV-2 mediante prueba serológica. También a través de imágenes, sobre todo la tomografía de tórax y la radiografía nos pueden hacer sospechar del cuadro. Es fundamental la definición de caso. Para la definición de caso tenemos que tener en cuenta toda persona de cualquier edad que sin otra etiología que explique la presentación clínica presente. Y según nación se lo dividió en diferentes criterios. En el primer criterio debe presentar 2 o más de los siguientes síntomas. Temperatura de 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, rinitis, congestión nasal, diarreas o vómitos, o pérdida brusca del gusto u olfato. Con 2 de estas presentaciones clínicas, más algún antecedente, podemos catalogar al paciente como sospechoso, ¿no es cierto? El criterio 2, que se actualizó ahora el 21 de octubre de este año, toda persona que haya recibido un esquema completo de vacunación contra COVID-19 y haya pasado al menos 14 días de su última dosis, o aquella persona que sea trabajador de salud, o que resida o trabaje en institución cerrada o de internación prolongada, o personal esencial, o que resida en barrios populares o pueblos originarios, o sea, contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 dentro de los últimos 14 días, y que presente 1 o más de los siguientes signos y síntomas. Fiebre de 37,5 o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, rinitis, congestión nasal. Las personas sospechosas, que serían, digamos, la definición de caso como sospechoso, con un solo síntoma, o sea que estaría incluido en el criterio 2, debe aislarse. Todo sospechoso debe aislarse hasta tener el resultado del diagnóstico. En cuanto a los contactos de esa persona sospechosa, recién se debe hacer el rastreo en esos contactos cuando esa persona sospechosa se confirmó el diagnóstico de COVID. El tercer criterio que la OMS ha catalogado sobre todo para niños y adolescentes de 0 a 18 años
es el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID en pediatría. Como decía, son niños y adolescentes de 0 a 18 años, con fiebre mayor a 3 días, y 2 de los siguientes signos síntomas. Puede tener erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta, o signo de inflamación mucocutánea, oral, manos, pies, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, anomalías coronarias, o signos ecográficos de estas entidades, o elevación de las enzimas de las troponinas, evidencia de coagulopatía con elevación del perfil coagulopático, síntomas gastrointestinales agudos, diarrea, vómito, dolor abdominal, y elevación de la eritrocementación, la proteína C reactiva, que no es la PCR del hisopado, la procalcitonina elevada, con ninguna causa evidente de inflamación, como lo puede dar la sepsis bacteriana, el shock por estafilococo o estreptococo. También existe definición de caso confirmado por criterio clínico epidemiológico. Deben ser evaluados para identificar signos de alarma y o diagnóstico diferencial en toda su evolución. En estos casos, el criterio 1 es aquella persona que haya sido contacto estrecho, sí, con un caso confirmado, o que forme parte de un conglomerado de casos con al menos un caso confirmado en ese grupo por laboratorio, sin otro diagnóstico definido, y que presente 2 o más de los siguientes síntomas, que son fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, vómito, diarrea, cefalea o mialgias. En esta entidad, el criterio 2 son todas personas, en ausencia de cualquier otra causa identificada que comience de repente con pérdida del gusto y del olfato. El criterio 3, toda persona que ha fallecido sin un diagnóstico etiológico definido, pero que haya tenido un cuadro compatible con COVID, certificado por algún médico o los familiares, independiente del estado de salud previo, y que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o vinculado epidemiológicamente a un conglomerado de casos o de un área de transmisión comunitaria. Esos son cómo se definen los casos, digamos. Y se procurará el diagnóstico etiológico por laboratorio a todo paciente con criterio clínico de internación, a aquellas personas con factores de riesgo, que son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, inmunocompromiso, enfermedades pulmonares crónicas, en las gestantes, en el personal de salud y personas fallecidas sin etiología definida. Los contactos estrechos sin síntomas no son considerados como que padecen COVID, pero deben permanecer aislados. El alta epidemiológica, en caso de ser positivo, a los 10 días del inicio de los síntomas, si la evolución es favorable, no requiere internación y se encuentra asintomático. Otra definición que tenemos que tener en cuenta es quién es el contacto estrecho, ¿no es cierto? Porque se habla mucho en estos casos. Contacto estrecho es la persona que haya cuidado a un caso confirmado 48 horas previas de iniciados los síntomas. Y que esa persona que haya cuidado no tenga medidas de protección adecuada, tanto el paciente como el que le cuida. Otra definición de contacto estrecho es la persona que esté a menos de 2 metros de distancia, al menos 15 minutos expuesto, mientras presentaba síntomas, el caso positivo, o 48 horas previa al inicio de los síntomas del caso positivo, y que haya estado sin una protección adecuada.
También aquellas personas que compartan habitación, baño o cocina con un caso positivo, que esté más de 15 minutos a menos de 2 metros. Generalmente los convivientes son en esta situación, digamos. Y en cuanto al personal de salud, como cuando se considera que es contacto estrecho, cuando permanece a menos de 2 metros a más de 15 minutos, con un caso confirmado de COVID-19 y sin una protección adecuada. O cuando esté en contacto directo con secreciones o con el entorno en que permanece el paciente que está confirmado con cuadro de COVID sin la protección adecuada, o durante el procedimiento que genere aerosoles y esté sin la protección adecuada. Ahí te dice bien clarito ahí abajo que no se considera personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 quien haya empleado correctamente el equipo de protección personal. Como hablábamos, las distintas pruebas, digamos, para la detección de SARS-CoV-2. Teníamos la prueba de PCR. Esta prueba nos sirve para confirmar el diagnóstico en las personas consideradas sospechosas. También sirve en aquellas que ya han sido confirmados el alta del aislamiento, sobre todo en los pacientes graves. Y la muestra es a través de muestras de hisopado nasofaringio, del aspirado nasofaringio también, del BAL o de esputo. Otra metodología, como ya le había dicho, es por ampliación isotérmica mediada por bucle, que también es una prueba molecular. Sirve para la confirmación diagnóstica en personas sospechosas en áreas de alta prevalencia y necesidad de incrementar el acceso de técnica de diagnóstico molecular. La muestra, hisopado nasofaringio. Otra forma, la detección de antígeno de SARS-CoV-2, que esa es la que generalmente todos hacemos, que es el test rápido. Nos sirve para confirmar el diagnóstico en caso de sospechoso, con síntomas leves o moderados, pero sirve solo en los primeros 7 días de iniciados los síntomas, en escenario de transmisión comunitaria con mediana o alta prevalencia de casos. El resultado negativo de este test no invalida el diagnóstico de COVID, o sea, debería confirmarse ante la sospecha con una PCR. Y la muestra es el hisopado nasofaringio. Muchas veces les pasa que el virus ya no debería ser una prueba. Sí. Uno asume que es COVID-19 y se lo debería. Otra forma de detectar, digamos, pero que sirve más bien para estudio de vigilancia poblacional o para identificación de la cantidad de anticuerpos que pueda tener un plasma convaleciente para tratamiento, o también sirve para un diagnóstico retrospectivo en aquellos que tuvimos sospecha, el cuadro clínico nos dio, pero todas las otras pruebas, PCR, todos nos dieron negativo. Nos sirve también para llegar a un diagnóstico, pero tardío, digamos. Y también sirve para la identificación de poblaciones en estrategia de inmunización, o sea, para saber cuánto anticuerpo, digamos, tuvo en respuesta a la vacuna. Para esto la muestra es una muestra de sangre que se centrifuga y se hace a través del suero, ¿no es cierto? Esa es para la detección de anticuerpos dirigido a SARS-CoV-2.
Esto es una pequeña tablita, digamos, en que demuestra el tiempo oportuno de cada prueba. O sea, nos sirve para detectar anticuerpos, tiene que haber pasado un determinado tiempo a partir de, ahí te muestra a partir de los 10 días, óptimo a partir de los 21 días, digamos, la aparición de los anticuerpos. Así como las distintas otras pruebas, el tiempo y el momento de aparición de acuerdo a los días. La toma de muestra. Esto es importante, chicos, porque de acuerdo a nuestras recomendaciones en el hospital, todo paciente que requiera internación en nuestro hospital debería ingresar con un hisopado negativo, digamos, a la institución. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué necesitamos para la toma de muestra? Hisopos estériles, un tubito de ensayo con tapa que tiene un medio de transportador, digamos, de la muestra. La técnica de hisopado, o sea, la idea es llegar con la punta del hisopo a la retrofaring, ¿no es cierto? ¿Cómo se debe tomar la muestra? Digamos, si uno tiene en cuenta la base de la nariz, el piso de la nariz y el tabique nasal, digamos, rozando eso y derechito, sin ir para arriba nada, derechito, uno va y va a encontrar que va a sentir que se le hace tope. Generalmente contábamos hasta 10, rotábamos y sacábamos. Lo mismo de una fosa nasal y después de la otra fosa nasal. Una vez que obtengamos la muestra, se introduce el hisopo en el tubito, se deja el hisopo y se tapa. Esa muestra probablemente tenga material, ¿no es cierto?, infeccioso, entonces debe ser transportado en otro contenedor, que fue variando igual de acuerdo a pero alguna cajita de tergopol o algo, digamos, para evitar el contacto con el exterior o que se contamine el exterior. Ese tubito, una vez, digamos, que uno colocó ahí adentro la muestra, hay que pasar, digamos, una torunda de algodón con alcohol para limpiar bien, digamos, la superficie del tubito. ¿Está? Bueno, y después decíamos las imágenes. Como decía el doctor, muchas veces nos cierra el cuadro, pero tenemos una imagen así, ¿no es cierto? Generalmente te provoca una afección bilateral y en vidrio esmerilado. Pero se visualiza mejor, estas imágenes son horribles, digamos, hay otras que son menos evidentes, en la tomografía. Ay, no. Ahí está. Ahí pueden haber un compromiso bilateral y en parches. Elegí las más feas. Bueno, ¿qué pasa con el equipo de protección personal? Esto es una actualización en el uso correcto del equipo de protección personal basado en la evidencia. Le agradecemos acá al doctor que eso, gracias al hospital de campaña, existe mayor evidencia de la forma en que se transmite el virus. Y también se ha, digamos, detectado brotes de enterobacterias productoras de carbapenemasa durante toda esta pandemia, que se hace que reevalúe y se actualice el correcto uso del equipo de protección personal, basado en la evidencia. ¿Qué cambios se debe realizar durante la atención del paciente con COVID-19 sin disminuir la protección del personal de salud? Ya no usar el mameluco, tampoco usar doble guante con cintas adhesivas que ajusten el guante en el puño,
y optar por el uso, sí, de antiparra y máscara facial, o máscara facial, recambio de guantes con higiene de mano entre paciente y paciente, recambio de camisolín luego de la atención de pacientes colonizados o infectados con cepas productoras de carbapenemasa. El camisolín y el guante, el uso no es para prevenir posible transmisión de SARS-CoV-2, ya que no se transmite por la piel. Es una barrera para protegernos frente a salpicaduras con fluidos corporales potencialmente contaminados con el virus, o para prevenir transmisión cruzada de organismos multiresistentes a otro paciente. En cuanto al barbijo respirador N95, bueno, como decíamos, no es necesario el uso de mameluco, se continuará con las cofias, las botas cubrecalzado, el camisolín, un par de guantes, antiparra máscara y el barbijo N95 se utilizará debido a que en la mayoría de las salas de internación no existe una buena ventilación y entonces puede persistir aerosoles. Por eso el uso en esos casos de pacientes aislados del N95. Fundamental entonces, o sea, principal, cuidar la cara, ¿no es cierto? El equipo de protección facial, barbijo N95 o barbijo quirúrgico, máscara facial o antiparras. Fundamental es la higiene de mano con alcohol previo a la colocación del guante, alcohol al 70%, retirar el guante e higiene de manos y nuevo par de guantes entre paciente y paciente, retirar el guante y el camisolín antes de salir de la sala de pacientes cohortizados con KPC, higiene de manos, nuevo camisolín y par de guantes. Si se siente más seguro al salir del sector de aislamiento, se podrá bañar o cambiarse el ambos. En ambas situaciones hay que tener presente la higiene de manos antes de tocarse la cara, o sea, siempre. Bueno, esta es una foto de los distintos escenarios de equipo de protección personal. Ahí no hay, digamos, mameluco, sino que si uno va a está expuesto a aerosoles, la máscara facial sí va a estar expuesto a fluidos, que el camisolín debe ser hidrorrepelente, y si no va a tener contacto y la exposición va a ser baja, barbijo quirúrgico, antiparra y camisolín común de contacto. Secuencia de colocación del equipo de protección personal: camisolín, gorro quirúrgico, barbijo quirúrgico hidrorrepelente triple capa o el N95, antiparra o máscara facial y guantes de examinación. Bueno, ahí hay una foto de cómo colocarse toda la secuencia, asegurarse bien, sobre todo a nivel del barbijo, que esté bien cerradito, el clip, todo, que cubra nariz y mentón. Y la secuencia de retiro del equipo de protección: el guante de examinación, higiene de manos con alcohol al 70%, camisolín, antiparra o máscara facial, barbijo quirúrgico o N95, higiene de manos. Bueno, esta es la secuencia de retiro, que es más o menos lo mismo, pero para ejemplificar nada más. Bueno, existe, digamos, van variando las circulares de acuerdo al momento epidemiológico que uno viva, ¿no es cierto? Tuvimos un brote de distintas infecciones respiratorias, últimamente, digamos que no era COVID, sobre todo en la parte neonatal tuvimos mucho sincicial respiratorio. Entonces,
ha salido esta circular el 3 de noviembre de este año, en el cual tiene en cuenta que debido al descenso de los casos de COVID, pero para mantener el sistema de vigilancia alerta, tanto de COVID como las infecciones por otros virus respiratorios, la siguiente indicación, o sea, que a todo paciente que se encuentra enmarcado dentro de los siguientes ítems, se deberá notificar mediante ficha epidemiológica, y ahí nos dieron un número de WhatsApp, que es el número de vigilancia de enfermedades respiratorias, que es el número que está ahí, 3794-000242, es acá de Corrientes, con el fin de realizar el seguimiento oportuno de estos casos, ¿no es cierto? Esto es para pacientes con infección respiratoria aguda internado en la UTI. A todos esos pacientes hay que realizar hisopado para COVID-19 e hisopado para el panel respiratorio, el panel virológico respiratorio. Con el mismo hisopo ya se va a procesar las dos muestras, ¿no es cierto? A los casos de infección respiratoria aguda internado en UTI. Esto tiene que ir acompañado de la solicitud del qué, lo que ustedes quieren que le procese el laboratorio, y la ficha epidemiológica. ¿Está? Y aquellas insuficiencias respiratorias agudas que están internadas en sala general, realizar el hisopado para COVID-19 a 1 de cada 5 casos que ingresen a sala general que tengan síntomas respiratorios, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Y también todos los casos con la solicitud médica, que es el recetario con el pedido del panel virológico y del SARS-CoV-2. Y la ficha epidemiológica. ¿Está? Bueno, fundamental, nosotros tenemos varios sitios de ingresos de los pacientes al hospital. Tenemos el área de consultorio externo, tenemos el área de emergencia, por el cual tenemos la maternidad, que también ingresan tanto las embarazadas como los neonatos. En todos ellos tenemos que tener en cuenta y realizar el triage. El triage sirve para buscar casos sospechosos. Hay que evaluar, identificar a las personas con un cuadro respiratorio, o también preguntar si viajó o estuvo en contacto con algún caso sospechoso o confirmado de COVID. O por ahí surge que en algún barrio hay brotes, digamos, de COVID, también preguntar de qué zona viene, de qué localidad viene. Ahora tenemos localidades que hay mayor, digamos, casos, como ser Goya, ¿no es cierto?, últimamente. Entonces, en esos pacientes de tener ya una alerta, igual, digamos, se recomendó realizar esto para la atención de los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que ingresan al hospital. Fundamental, aquellos que tienen cuadro respiratorio, el equipo de protección eficiente, digamos, barbijo quirúrgico, protector facial e higiene de manos. En cuanto a las visitas de nuestros pacientes, se restringe la visita, salvo que el paciente tenga algún grado de dependencia para la actividad de la vida diaria. O sea, el paciente no se puede mover, necesita a alguien que lo asista. Entonces, ese cuidador asignado debe ser único durante toda la internación del paciente, y como requisito al ingreso tanto del paciente como del cuidador, un hisopado de test rápido o PCR para el ingreso. ¿Está? Y renovar ese hisopado cada 72 horas, sobre todo para el acompañante.
Si el paciente presenta síntomas respiratorios, hay que hisoparlo. ¿Está? Y fundamental, chicos, si este paciente da positivo, avisar al comité infectológico, porque nosotros debemos, si es un test rápido, cargar el resultado, hacerle el aislamiento al paciente y hacer la denuncia epidemiológica pertinente. ¿Me entienden? Si el paciente, generalmente nosotros compartimos habitaciones, no es habitación individual, viste que generalmente hay 4 pacientes. Tuvimos casos que pacientes, uno de los pacientes dio, o el familiar acompañante, resulta que en la próxima testeo dio positivo y estuvo todo el tiempo en contacto con ese paciente. Se aísla el paciente, se aísla en burbuja, o sea, se aísla toda la habitación. Y usted al ingresar a esa habitación tiene que entrar con el equipo de protección pertinente, para una habitación de aislamiento respiratorio, o sea, de COVID. Y se van haciendo los testeos, al inicio para saber dónde estamos parados, a los 5 días para ver si alguien positivizó, gracias a Dios, ninguno han positivizado, y aquellos pacientes que estén en condiciones de alta, se le da el alta y que continúe el aislamiento en su casa con todas las pautas de alarma. ¿Está? ¿Vacuna va a hablar vos después? Dale. Para mi mensaje final. Mira. ¡Ay! ¿Para qué se fue? No, ya no quiero ser mala. Se cansó ya la computadora. No importa. Bueno, tener en cuenta que nuestra libertad termina donde comienza la libertad de otro. Cumplamos con los protocolos de cuidado, multipliquemos los mismos y así todos superaremos este virus. Distanciamiento social, uso de barbijo, lavado de manos, completar el esquema de vacunación, evitemos aglomeramiento y ambientes ventilados. ¿Listo? Gracias. Me inspiré hoy. ¿Viste? Y sí. Hoy amanecí. Muchas gracias a todos.